Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves y como todos los jueves tenemos una predicación y tenemos una oración como iglesia a las 9 de la noche. Damos una lista de peticiones y oramos desde nuestro hogar, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, unidos como iglesia. Así que si gustas participar, me puedes enviar un mensaje y yo te envío las peticiones de oración. Nuestro tema que vamos a ver hoy se llama ¿Cómo puedo amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas? Repito, ¿cómo puedo amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas? Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida y venimos ante ti, Señor, arrepentidos de todo lo que hemos hecho, Señor, que te ofende. Pedimos perdón, Señor, porque eres el único, Señor, que quita el pecado. Eres el único que nos limpia, Señor. Tú has prometido, Señor, en tu palabra que si venimos y confesamos, si estamos de acuerdo, Señor, arrepentidos, Señor, y humillados, tú nos vas a perdonar, nos vas a limpiar de toda maldad, Señor. Y creemos en ello, Señor. Creemos en ello y pedimos perdón por nuestras iniquidades para que no haya estorbo en esta predicación, Señor. Perdona, Señor, todo lo que hayamos hecho que te ofende, Señor. Y, Señor, pedimos que tu palabra llegue, Señor. Tu palabra con poder, autoridad llegue a los corazones, edifique a tu iglesia y confronte, Señor, a las personas que aún no te conocen, que puedan ver ellos su pecado, Señor, que puedan ver la necesidad de ser salvados por ti, Señor. Porque para eso es el Evangelio, Señor. Que puedan ver las buenas nuevas de salvación, Señor. Que puedan ver su error, Señor, y rendir su vida a tu señorío. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Si tú no respaldas esta predicación, Señor, no servirá, será en vano, Señor. Te pedimos que tú respaldes, Señor, que tú obres en los corazones, que tú cambies las almas, que tú restaures, Señor, a los que se han salido del carril, Señor. Que seamos metidos de nuevo, Señor. Y que tú seas glorificado con todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, como dijimos el tema, ¿cómo puedo amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas? Y es muy importante entender bien este mandamiento, pues para poder corresponder al amor que Dios ha derramado a aquel que ha rendido su vida a Cristo, a aquel que ya es cristiano, que se ha arrepentido, para que podamos como cristianos agradar a ese Dios que ha dado todo por nosotros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30, podemos ver que este es el primer mandamiento de todos. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor Jesucristo estaba dando este mandamiento. El Señor Jesucristo estaba diciendo que este es el principal, o sea, el grande mandamiento. El Señor nuestro Dios uno es. No hay otro Dios, no hay otros dioses. Él es el único Dios que se revela a través de su palabra, pero también a través de la creación. Él es el único soberano, es el único que no necesita de nadie para poder existir, ni para poder sostener su ser, ni para poder tener su propia felicidad. No necesita de nada ni de nadie. Él es perfecto en todos sus atributos. Él es perfectamente santo. Él es perfectamente misericordioso. Él es perfectamente recto. Él es perfectamente justo. Él es perfectamente amoroso. Todo lo que hace este Dios es perfecto. Él creó este universo, Él creó la tierra, Él creó al ser humano y Él sostiene todo este universo, todo lo que estamos hablando, lo que tiene vida. Él lo sostiene, Él lo sustenta con el poder de su palabra. Por eso no puede haber otro mandamiento más importante y prioritario que este. Amar a Dios con todo, o sea, de forma suprema, sobre todo y sobre todos. ¿Y cómo podemos amar a Dios de esta manera? Se nos hace imposible. Para eso vamos a tener que estudiar, vamos a tener que comprender, prestar atención para comprender varias cosas que vamos a ir desglosando. Primero que nada debemos saber que el amor de Dios es lo que impulsa a poder amarlo. Si no tenemos ese amor de Dios en nosotros, no podemos amarlo. No podemos amarlo. Entonces debemos conocer primero del amor de Dios y experimentarlo para poder corresponder.
Y esto se hace conociendo la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. A través de ella podemos ver y experimentar su gran amor, sin quitar su justicia, desde luego. El Señor en esta cita de Marcos 12 le está diciendo a un escriba esto, que hay que amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y pareciera que el Señor Jesucristo está haciendo imposible obedecer este mandamiento. Y verdaderamente es imposible obedecerlo. Para el ser humano natural no se puede, porque el ser humano natural está caído, tiene una naturaleza pecaminosa que lo hace imposible amar a Dios. Entonces este es un mandamiento que estaba escrito desde el Pentateuco en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí el Señor Jesucristo está repitiendo este mandamiento, está usando esta cita que muestra la evidencia de la incapacidad del hombre para obedecer la ley de Dios. Es imposible. Ningún ser humano con la naturaleza caída puede amar a Dios con todo su corazón y con todo su ser. No puede. No puede. Pueden pasar 24 horas y en esas 24 horas no puedes amar a Dios. Es más, ni un solo segundo puedes amar a Dios como nos pide, como nos demanda. Por eso en los tiempos de Moisés se mandaba hacer holocaustos todo el tiempo para el perdón de los pecados, porque humanamente es imposible amar a Dios de esa manera. Entonces este mandamiento nos va a proteger de caer en un legalismo, de tratar de obedecer los mandamientos para ganar la gracia de Dios, para ganar el cielo, para querer agradar a Dios de una manera no espiritual. Entonces tiene que ser el amor de Dios el que motiva, el que nos mueve, el que nos impulsa a la obediencia de sus mandamientos morales. Sin ese amor no se puede. Sin ese amor no es aceptable ante Dios. Hagas lo que hagas. Si no nos mueve el amor de Dios, entonces no hay obediencia, sino un intento de manipular a Dios. Lo hago porque quiero algo de Él o porque quiero evitar su castigo, y esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es el amor de Dios. Es lo que hace que nosotros obedezcamos, que estemos en verdadera obediencia al Señor, y eso es aceptable ante Dios. Entonces la desobediencia, obviamente, en su totalidad, o la desobediencia a medias, son pecado. Día a día, nosotros los seres humanos sin Cristo y con Cristo, pero vamos a explicar primero sin Cristo, pecamos contra Dios. Por eso nos impide amarlo como es debido. Es por eso que la Biblia dice que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y es la verdad, no podemos amar a Dios con todo, estamos destituidos, no merecemos nada, ni redención, ni gracia, nada. Entonces quiere decir que por esa razón estamos condenados, tenemos una condena, y aunque a la gente le molesta, pero esa condena nos lleva a que cuando uno muera vaya a un infierno, un tormento eterno, eternidad, siglos de los siglos, con dolor y pagando realmente lo que hicimos contra Dios. Y entonces, a causa de nuestra incapacidad para cumplir este mandamiento, obviamente estamos condenados, y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo le estaba recordando a estos que eran sus contrincantes de su incapacidad para guardar la ley de Dios. Saben que no pueden guardarla en su perfección y están condenados. Está tratando de hacerles ver que están en una ruina espiritual y que están condenados al infierno y que necesitan ser salvados, que por ellos mismos no pueden, porque la ley los condena, y la ley condena a todo ser humano. Pero debemos saber que la ley es útil, no solo es, nos condena y es mala, no, es útil, es de bendición la ley, porque sin ella no podríamos ver cuál es nuestra condena, qué rumbo estamos llevando, a dónde nos lleva nuestra vida. Así que la ley es importante, es útil, tiene su utilidad, pero no nos salva. Entonces, sin la purificación del pecado que el Señor Jesucristo da, no podemos ser salvos. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, no podemos ser salvos. Cristo nos tiene que perdonar, el Espíritu Santo nos tiene que regenerar. Si esto no ha ocurrido en nosotros, es imposible amar a Dios a cualquier nivel. Pero los que ya son cristianos, aquellos que han sido limpiados, no porque ellos hicieron algo o porque cumplieron la ley,
sino porque ellos se arrepintieron, porque ellos rindieron su vida al señorío de Jesucristo. Entonces fueron limpiados por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está morando en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a amar a Dios de la manera en que deberíamos? Él nos los enseñó. El Señor nos los enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él nos está mostrando cómo. Él hizo un sacrificio por nosotros. Él dio en su amor, dio a su Hijo. O sea, mostró el amor en acción. Es un amor sacrificial. El verdadero amor es mucho más que palabras, hermanos. Lamentablemente creemos que amar es decir te amo o comprarte algo. No. El amor se ve de manera vertical hacia Dios y de manera horizontal hacia los demás. Y este mandamiento se requiere para poder obedecer el resto de los demás mandamientos. Pero esto no se puede cumplir humanamente. Tiene que haber una obra sobrenatural en ti. Necesitamos el poder de Dios para hacer lo que es imposible, porque es imposible para el ser humano. Pero Dios lo hace posible. Y para eso se necesita el poder de Dios. Y todo este poder no lo puedes obtener tú, ni ganar, ni comprar. Ese poder lo tiene cada persona que se arrepiente, que rinde su vida a Cristo, que es cristiano. Entonces aquellos que rindieron su vida a Cristo, que vinieron a los pies de Cristo, a estos se les ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo capacita a cada cristiano para poder obedecer y amar a Dios como es debido. Así que a través del Espíritu Santo podemos amar a Dios con todo nuestro ser, porque Él nos guía a la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, el Señor Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre y os dará un consolador, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No todos los seres humanos, pueden amar a Dios. No todos. Solo los que han rendido su vida a Cristo porque han recibido el Espíritu Santo por medio del perdón de Cristo. Así que es una rendición. Dejo todo por Cristo. Cuando vas a rendirte ante una autoridad, tú estás a la disposición de la autoridad. Ya te entregas, no puedes hacer nada. Es lo mismo que tú vas a hacer con el Señor. Me entrego al Señor. Estoy a disposición de lo que el Señor quiera. Esa es una rendición. No. Yo hago lo que yo quiero. Yo pienso como yo creo. Yo actúo como yo creo. Eso no es una rendición. Es que yo sí conozco a Dios, pero estás actuando a la manera que quieres. Viviendo a la manera que quieres. No reconociendo que tú no puedes ganarte el cielo. No reconociendo que tú estás condenado y que solo Cristo te puede salvar. Entonces, no puedes tener al Espíritu y por eso no puedes amar a Dios como es debido y estás en condenación eterna. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24, allá hay un hombre que le pide al Señor que le ayudara a su incredulidad. Señor, ayúdame a mi incredulidad. Y creo que así nosotros los cristianos podemos pedirle a Dios que nos ayude en esas áreas donde no lo estamos amando con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y el Espíritu Santo, al tú obrar, al tú estar clamando esto, Él va a orar en nosotros, Él nos va a ayudar. No podemos amar a Dios si nosotros no estamos enfocados en conocer la verdad, en obedecer la verdad, en clamar para que la verdad esté en nosotros. Y debes entender que no se puede amar a alguien a quien no conoces. Tenemos que enfocarnos en conocer más al Señor. Mientras más conozcamos a Dios, más va a crecer nuestro amor, más vamos a madurar, más vamos a amarlo. Nuestra fidelidad a Dios obviamente va a hacer que lo amemos. Obviamente tenemos luchas todos los días, tenemos pruebas y tenemos que pasarlas, y si no las pasamos, las repetimos, se van a dar y vamos a pasarla. Ella es cuando vamos a crecer y nuestro amor va a ser más profundo por Dios. Si nos enfocamos en buscar el reino de Dios y su justicia, si nos apasionamos por estudiar la palabra de Dios, si nos enfocamos en orar y en obedecer para honrar a Dios, si llevamos calzado el apresto del Evangelio a todo lugar donde vayamos,
Solo así vamos a ir conociendo más al Señor. Solo así vamos a crecer en conocimiento y gracia. Vamos a conocer su carácter, vamos a conocer su naturaleza, vamos a conocer su compasión, su misericordia, su gracia. Vamos a ir conociendo esto cada vez más. Ya lo conozco, cada vez más profundidad. Vamos a conocer más su amor por nosotros. Y también conoceremos que Él aborrece el pecado, conoceremos su santidad, conoceremos su justicia, y a través de todas estas disciplinas espirituales el amor de Dios va a crecer en nosotros y va a madurar. Solo así llegaremos a amarlo con todo, o sea, sobre todas las cosas, sobre todos los seres humanos, porque a veces amamos a personas más que a Dios. Ahora, si nos enfocamos en el mundo, si nos enfocamos en las cosas de Dios, eso obviamente nos va a llevar una doble vida. Una doble vida, y eso nos va a llevar a un fracaso. O sea, seremos de dos tipos de mente. Dos tipos de mente, doble ánimo, como le quieras llamar. Porque cuando Él dijo, el Señor Jesucristo, que ames con todo tu corazón, con toda tu alma, se refirió a amarlo con toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Así que si amamos las cosas del mundo y tu vida o nuestra vida, por decir, denota que estás amando otras cosas más que a Dios, será un fracaso total. Y se va a notar porque ponemos cosas en el lugar de Dios. El Señor ha dicho claramente que el que le ama, su palabra vivirá. Su palabra vivirá. O sea, si no guarda, si no vive la palabra, o si la vive a medias, eso es tibieza. Tibieza. Dos mentes, doble ánimo, doble vida, hipocresía, igual a hipocresía. Entonces no te creas que estás amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, como estás creyendo. No se trata de solo reconocer, reconozco que Dios existe, reconozco que Cristo vino, murió por nosotros, ascendió, conozco algunas cosas de Él en la Biblia, voy a la iglesia. O sea, no se trata de solo esto, sino que entendamos que debemos amar a Dios supremamente, y se vea a través de nuestra obediencia, se vea a través de nuestras vidas. Y esta es una clase de amor que involucra todo nuestro ser y todas las áreas de nuestra vida. No solo es un sentimentalismo, aunque nuestras emociones sí están involucradas en nuestro amor a Dios, pero no solo se trata de emocionarme o de tener carisma y no tener amor a Dios. Aunque yo diga amo a Dios, no. Este amor es con voluntad. Este amor es con entrega total. Este amor es consagración, hasta el grado de que puedo sacrificar cosas si es necesario. No flagelarme, no, sacrificar cosas. Tenemos muchas cosas a que renunciar para amar a Dios, y eso es el amor sacrificial. Todo el que ama a Dios ha llegado al punto en que su vida es consagrada, o sea, está marcada por estar entregado a Dios. Se ve, es evidente, los demás lo están viendo. En todas las áreas, no solo en la iglesia, en todas las áreas. Tenemos un ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, todo ser humano que debe amar a Dios como este ejemplo, como cuando un hombre ama a su esposa. Así como ese hombre toma la decisión de amarla y tener ojos solo para Él y servirle y santificarla, así los cristianos debemos tener esa decisión de dedicarnos exclusivamente a la obra de Dios, a amar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque hemos sido atraídos por el amor de Dios y nos hemos entregado a Él, siendo así nuestro único Dios. Eso hemos dicho. Entonces que sea evidente. De ahí es que amamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, etc. Entonces cada de estas cuatro, son cuatro que estamos viendo acá: corazón, alma, mente y fuerza. Vamos a ir viendo una por una, vamos a desglosar una por una. Así que empecemos a amar a Dios con todo el corazón. Debemos entender que es amarlo con todo lo que somos. Todo lo que somos como persona involucra también la mente, la voluntad, la conciencia, la emoción, los pensamientos. Todo eso involucra el corazón intangible. Hemos hablado de ello. Así que es la fuente de donde surgen nuestros pensamientos. Del corazón surgen ellos. Palabras, decisiones, nuestras acciones surgen del corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, o sea, sobre todo lo que tú proteges en la vida.
Dice ya, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, tu corazón va a evidenciar quién eres. No lo que parece que eres, sino lo que realmente eres. Así que lo que este mandamiento exige es que amemos a Dios con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. No se trata de apariencias de amor, de un amor fingido. Te amo, pero te daño. No, sino de un amor genuino y profundo, que se manifiesta en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Porque es de corazón, o sea, honestamente deseamos agradarle a Dios. Y aunque esa obediencia nunca va a ser perfecta, porque estamos en un mundo caído y también es debido a nuestro pecado que todavía mora en nosotros, pero cuando obedecemos verdaderamente es una obediencia genuina, es una obediencia sincera, es una obediencia que nos lleva a querer anhelar aquel día en que podamos rendirle a Dios la obediencia perfecta que Él merece. Porque cuando caemos los cristianos nos duele y estamos deseando que ya eso no vuelva a pasar y que llegue el Señor para que Él quite, elimine todo eso que es contra de Dios. El Señor dice que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea que alguien que los obedece y se deleita en ellos, dice Señor, es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. El Señor está haciendo muy claro. Aquí estamos viendo que no es el sentimiento que según tenemos hacia Dios. Yo siento que amo a Dios, Él conoce mi corazón. No es la emoción, tampoco ponen alabanzas y nos emocionamos y nos invade y amamos a Dios y alabamos a Dios y oramos por Dios. No. Es la obediencia a sus mandamientos lo que muestra el amor a Dios. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Pero también debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Corazón, alma, que es la segunda. Así que la idea parece ser amarlo con fuego, amarlo con pasión, que esté avivado ese amor, con esa clase de afecto que sobrepasa todo lo demás. O sea que tú dices, prefiero las cosas de Dios, prefiero de Dios, amo a Dios sobre cualquier cosa que se presente, sobre cualquier persona. Va por encima de todo y de todos. Nada debe apasionarnos más que ese amor a Dios. O sea, Dios nos debe apasionar en todo. El Señor Jesucristo nos enfoca a este escriba a amar a Dios. Pero el Señor Jesucristo también dice que Él es Dios y exige ese amor hacia Él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 y 38, Él dice, el que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense, Él al decir más que a mí y al decir no es digno de mí, está diciendo que es Dios. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor está reconociendo y asegurando que Él es Dios, que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es Dios el Hijo el que está diciendo, tú debes amarme a mí. Tú debes amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque yo soy Dios y soy digno de que lo hagas. Él es la segunda persona del Dios Trino y amarlo con todo el alma significa que Él es nuestro más grande tesoro, nuestro más grande anhelo, nuestro todo, que Cristo es nuestro más grande deleite, gozo, éxito, todo. Entonces puede ser que un cristiano pase por un periodo de debilidad, de enfriamiento espiritual, de somnolencia, estar durmiendo espiritualmente. Pero si es un verdadero cristiano, no se va a acomodar a ese estado, no se va a querer a quedar allá durmiendo o ocioso o perezoso, no. Él va a procurar salir de esa condición de tibieza. Él va a levantarse de nuevo como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma que tiene sed de ti, oh Dios.
Entonces, este debe ser el sentimiento que debe tener un verdadero cristiano que está pasando por un tiempo de sequía. Mi alma tiene sed de Dios, o sea que no se va a quedar con la sed, sino que va a buscar a Dios para saciarse. Buscará sin cesar a Dios, las cosas del Señor. Así que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también nos dice la tercera, con toda nuestra mente. Y esto nos debe llevar a poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales, todo nuestro entendimiento. En la mente existen pensamientos que son los que producen nuestras acciones en nuestra alma, o sea, en nuestras vidas. Hay una conexión, alma, mente y corazón. Lo dijimos desde un principio cuando hablamos del corazón, están conectadas. Ahora debemos entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Esto debemos entenderlo bien. Tenemos que entender que las emociones genuinas son las que comienzan en el intelecto. Lo contrario es manipulación o emocionalismo. Y Dios no está buscando a personas que son emocionales, que son manipuladoras. Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esto se lo dijo a aquella samaritana. Vendrá el día en que habrán verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Es lo que Él está buscando. Y a la verdad, y esta verdad se entiende en la mente. Es a través de nuestra mente. Debemos amar a Dios con toda la mente. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso significa que no debemos vivir según los criterios y el sistema del tiempo que estamos viviendo ahorita. Para nada. Debemos usar la mente y cambiar al sistema, a la mente. O sea, vamos a cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Cristo para que así cambie nuestra manera de vivir. Cambio mi mente con la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, me enfoco en su voluntad y de esa manera mi vida empieza a cambiar y empieza a amar a Dios, porque de esa manera vamos a conocer lo que es bueno ante Dios. De esa manera vamos a conocer lo que es grato ante Dios. De esa manera vamos a conocer lo que es perfecto ante Dios y esto es su voluntad. Nuestro corazón, ya dijimos que involucra alma, mente, o sea, pensamientos, emociones, voluntad, conciencia. Así que todo esto debe ser gobernado por Cristo. Y para que esto pase tenemos que sumergirnos en la palabra y obedecerla. Él debe ser el que controle todo. Él debe ser el dueño, el amo. Debemos ser movidos a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero tiene que haber disposición. Si nosotros no disponemos tiempo, si no nos disponemos a querer esto, no nos estamos rindiendo. No nos estamos rindiendo. Si no hay disposición y rendición, estamos perdidos. Nuestra relación con Dios no es algo que esté correcto. A lo mejor ni hay una relación con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser fluctuantes, de no ser gente desanimada, porque a veces se desaniman personas de doble ánimo, doble vida, doble mente. Porque cuando esto pasa es una tibieza. Es evidente que hay una tibieza en tu vida. La palabra dice que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor claramente está diciendo que la tibieza no le agrada. Así como cuando tomas tal vez preparas un agua para café, pero no le pones café, tómala así, tibia. ¿Cómo lo vas a sentir? Como que la vas a querer devolver, ¿no? Bueno, esta es la tibieza. Si alguien vive como el mundo, si alguien está enfocado en las cosas del mundo y va a la iglesia, ora, participa, dice que ama a Dios, pero vemos que vive como el mundo, que no se sujeta, que no obedece sus mandamientos y que dice amar al prójimo, pero es evidente que no lo ama porque no le dice la verdad, está en tibieza. Y esto lo podemos ver con muchas personas que quieren casarse con personas inconversas. Dicen que lo aman, pero están mostrando que lo odian porque no les quieren mostrar la verdad. Están diciendo que la verdad no es importante cuando están con esas personas, porque ellos no se están sujetando a lo que Dios dice. Y están haciendo ver que la verdad no es tan importante, que ella no ama la verdad, entonces no está amando a esa persona. El amor nos va a llevar a mostrarles la verdad y a que te cases con una persona que realmente está en el mismo yugo, porque Dios lo ha dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser calientes, o sea, volver a alinearnos. Volvamos a nuestro primer amor, dice el Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a enfocarnos en lo que está demandando Él, cómo amarlo. Debemos amar a Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo también que debemos amar a Dios no solo con nuestro corazón,
con nuestra alma y con nuestra mente, sino también con nuestras fuerzas, con la totalidad de esas capacidades que Él nos ha dado, capacidades físicas. Dedicarle al Señor lo mejor de todas esas capacidades. Él nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, nos ha puesto de alguna manera aptitudes naturales o físicas o morales que tenemos nosotros para poder realizar, o sea, las realizamos. Entonces tenemos que dar todas nuestras fuerzas o energías al servicio de Dios en todas las áreas y al servicio de los demás. Tu casa, tu trabajo, la escuela, todo esto no es para que te admiren, todo esto es para la gloria de Dios, para que ames a Dios. Pero también debes dedicar todas estas aptitudes, todos esos talentos, todos esos dones, todos esos recursos al servicio de la iglesia del Señor, porque es la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para la expansión del reino de Dios. Entonces debemos de enfocarnos, ser creativos y productivos para la obra de Dios en la iglesia y también en el mundo, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, todos esos lugares. Pero debes enfocarte totalmente en esto, no solo en unas áreas, sino en todas. Ahora, como iglesia hemos sido llamados a ser un equipo, no solo algunos, sino todos. Tristemente se ven sirviendo al Señor algunas personas, ¿no? Todos somos unidos a poner nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras energías para la expansión del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos hombres y mujeres consagrados, o sea, entregados en su totalidad al servicio del Señor. Porque todos los cristianos tienen este llamado a tiempo completo. Ahora, mucha gente dice, no, tiempo completo los pastores. O sea, ¿es verdad que los pastores están dedicados todo el tiempo a esto? Sí. Los pastores se enfocan en el estudio para el crecimiento que Dios va a dar a través de la predicación, es cierto, pero los demás están llamados también en todo, o sea, a dar todo, no solo en la iglesia, sino también en su trabajo, en su hogar, en la escuela, en todos los lugares. Allá tienen que mostrar que son hijos, que aman a Dios. Así que este mandamiento es fundamental para todos y es prioritario para todos, no solo para algunos, para todos, y no hay otro por encima de este. Y si esto no está en ti, no ha habido una conversión en Cristo. Porque la vida espiritual comienza y termina con el amor a Dios. Un cristiano no es aquel que lee la Biblia, que oye prédicas, que va a la iglesia, que ora y que dice ser cristiano. No. Un cristiano es un amador de Dios de corazón, en el alma, en la mente, con la fuerza. Es un amador en cuerpo y alma. Y él debe de mostrarlo, evidenciarlo. Es el deber que tenemos nosotros de colocar en nuestra lista de prioridades amar a Dios sobre todo y sobre todos. Pero amar a Dios también conlleva a amar al prójimo. De hecho, el Señor lo dijo seguidamente de nuestro texto que leímos hoy de Marcos 12, versículo 29 y 30. En el versículo 31 el Señor dice, y el segundo, refiriéndose al mandamiento, es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cristo está diciendo esto. Así que esto es parte del amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerza. Dice, no hay otro mayor que estos. Es quiere decir que estás relacionando, o sea que le está poniendo un peso similar. Y esto es lo que agrada a Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 20 dice, vemos allá como Juan hace explícita esta conexión que el Señor está haciendo. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí vemos cómo está explícitamente mostrando la conexión que hay con los demás. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo acá que el segundo mandamiento es semejante, está diciendo que están relacionados, que tienen un peso similar. Y esto obviamente a muchos los confunde. Todo lo que Dios nos ha mandado cumplir con los 10 mandamientos nos lleva al cumplimiento de estos dos. O sea, no es que esos 10 no estén válidos, no. Pero haciendo estos dos nos llevan a cumplir los demás. Pero es importante saber que Cristo nos señala, mejor dicho, no señala que nos amemos a nosotros mismos. Porque a veces tomamos esta cita como, mira, tienes que amarte para que puedas amar a los demás. No, muchos usan esto. Tristemente han metido a la iglesia psicología para decir esto. El Señor Jesucristo dijo que nos amemos para poder amar a los demás. Así que no nos
si no nos amamos a nosotros mismos, tampoco vamos a poder amar al prójimo. Es una doctrina errada. Es una doctrina errada. El hecho de que la psicología enseñe esto no quiere decir que nosotros, los cristianos, la tomemos. Los cristianos no necesitamos de sabiduría humana. Si analizamos esta cita, si profundizamos, si le pedimos al Espíritu Santo que nos haga ver, nos dé luz a su revelación, podemos entenderlo. Podemos observar que la psicología está yendo en contra de lo que el Señor está mandando acá. Lo que Cristo dice es que nosotros ya nos amamos demasiado. Ya nos amamos demasiado. Somos egocentristas. Antes de ser de Cristo, el amarnos era una cosa que impedía que nos rindamos al señorío de Jesucristo. El egocentrismo, el egoísmo, la independencia, la autocompasión, la autorrealización, etcétera. Todo esto impedía. Ahora bien, cuando tú te niegas a eso, o sea, mueres a esto, es cuando rindes verdaderamente tu vida a Cristo. Y eso empieza a desaparecer conforme el crecimiento espiritual. O sea, me niego a esto, dejo todo esto por Cristo. Y empieza a desaparecer conforme al crecimiento espiritual y empieza a nacer en nosotros el amar a los hermanos en la fe, el amar al prójimo de la misma manera que nos amamos, porque ya nos amamos. Por ejemplo, de la manera en que nos cuidamos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, así debe haber ese interés en nuestros hermanos. Debemos orar por ellos. Pero no solo orar, si tenemos posibilidad de ayudar en lo que necesitan, hacerlo. Y esto no solo se hace con un grupo que tú eliges para convivir, sino con toda la iglesia, todos los hermanos. No tiene que haber privilegios, no tiene que haber etiquetas, no podemos menospreciar a nadie, ni por ser pobre ni por ser indigente. El ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo, que es imagen de Dios. Así que no se trata de clases sociales, no se trata de razas, no se trata de colores. Hay que amar hasta el indigente, hasta el que nos ha pisado, hasta el que nos ha lastimado. Debe haber perdón, debe haber amor. Entonces el amor bíblico no se basa solo en sentimientos o palabras. Es la manera de actuar, a demostrar hacia el prójimo nuestro amor, cómo nos relacionamos con él. Más acciones, menos sentimientos, más acciones, menos palabras. Ahora, todos necesitan el evangelio. Y si alguno necesita alimentos, o sea, lo necesario, porque a veces no es lo necesario lo que ellos están pidiendo como necesidad, pero tú, si ves que es lo que ellos necesitan, por decir, alimentos para ayudarlos, obviamente darlos, pero no los des solos. Vienen junto con el evangelio. Lo material junto con lo espiritual. Porque mucha gente se dedica a ayudar, pero no le da lo que realmente necesitan. Necesitan comer, sí. Pero antes de eso necesitan ¿qué? A Cristo. Entonces hay que dar el evangelio. Que sea notable en tus acciones que amas a Dios. Das el evangelio, das lo material. No solo sean palabras. Yo amo a Dios y no haces nada. Tiene que evidenciarse. Cristo nos mostró en este caminar por esta tierra todo esto. Ahora, ¿qué necesidades hay en muchos? Podemos ver a mucha gente que a uno les falta consuelo, a otros dirección, a otros amor, a otros disciplina, a otros comida. Pero todos ellos necesitan como prioridad la palabra de Dios y la oración. Así que va esto junto con pegado. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, con referencia a este tema, nos dice que estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Ahí dice, ¿qué quiere decir esto? El Señor está diciendo que estos dos mandamientos resumen la más grande sabiduría que se encuentra en las Escrituras. Esto nos lleva a resumirlo. Pero también está diciendo que esos mandamientos sirven como guía para esas personas que no están seguros de lo que Dios quiere para sus vidas. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿No? Dios quiere que haga esto. ¿Será que...? Entonces esos mandamientos nos sirven para eso. Cuando estemos en una situación difícil o particular o muy personal, estos nos sirven para ello. Ahora, si amamos a Dios y a nuestro prójimo, entonces podemos confirmar que estamos en completo acuerdo con la ley de Dios, sin peligro de estar cambiando una jota o una tilde. Si Dios es real para nuestras vidas, se va a mostrar por la presencia de este amor hacia Dios y hacia los demás. Se va a ser evidente. Y Moisés, estamos viendo que resumió todo en 10 mandamientos. Había infinidad de mandamientos, pero
Moisés lo resume en 10 mandamientos. Pero acá vemos que Cristo los está convirtiendo en 2. No quiere decir que anule a los demás, sino que estos 2 principales nos llevan a cumplir los otros. Así que en este capítulo de Marcos 12, vemos a un escriba que, aunque solo estaba preguntando cuál era el principal mandamiento, el Señor Jesucristo va más allá en esa contestación y le indica cuál era el segundo mandamiento en importancia. O sea, nuevamente vuelve a citar las escrituras, porque este mandamiento que da como segundo está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces el Señor Jesucristo está citando esto, dando este segundo mandamiento que es similar, que va junto con pegado. Así que esto nos muestra que Dios no está interesado en un acto religioso, una actividad religiosa, sino que Él está buscando, está interesado por nuestro corazón. Y para eso debes saber que el estudio, las prédicas, las reflexiones, el llenarnos del conocimiento solo tienen un valor cuando está ligado con el amor de Dios y al prójimo. Si no está ligado a esto, si no es la motivación, no sirve. Es una religiosidad que nos salvó. Y esto lo veíamos en la vida de los fariseos. Podían conocer las escrituras, pero no amaban al prójimo. No amaban a Dios porque no lo obedecían, ni amaban al prójimo. Ahora, para los que no son de Cristo, recuérdalo y guárdalo en tu corazón. El Señor Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad y solo a través de Él hay salvación. Solo a través de Él hay perdón de pecados. Solo a través de Él hay cielo. Entonces no dudes y busca de Dios, porque vendrá el día en que toda rodilla, dice la palabra, se doblará de los que están en los cielos, de los que están aquí en la tierra y los que están también debajo de la tierra. Y toda lengua en general confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si tú no has sido perdonado por Cristo, aún lo digas en ese mismo día que Cristo venga de labios, aún le hagas reverencia, ya es demasiado tarde. Si tú mueres, ya es demasiado tarde. Serás enjuiciado para el infierno. Juicio eterno. Entonces estás a tiempo, porque es en vida el arrepentirse, el buscar a Dios. Es en vida que Él te puede dar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y en este texto pues vemos que habían líderes escuchando, o sea, religiosos escuchando, pero aunque entendieron al Señor, porque entendieron lo que Cristo estaba diciendo, pero no quisieron creer en Él. Es como ahorita que estamos hablando. ¿Estás entendiendo? Porque estos no quisieron creer en Él, lo entendieron. No quisieron creer en Él y lo condenaron por esto y lo despreciaron su evangelio y más tarde lo asesinaron. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con esta enseñanza? ¿Escuchar como ellos e ignorar? ¿O vas a tomar esta enseñanza como la verdad absoluta de Dios y empezarás a escuchar y a rogar al Señor Jesucristo para que haga la obra en ti? Porque este escriba que hizo la pregunta estaba escuchando la palabra del Señor Jesucristo y estaba entendiendo que ya era imposible entrar al reino al reino de Dios en cumplimiento de la ley. Él lo estaba entendiendo. Por eso le dijo: estás cerca del reino. Porque debes saber que nadie puede obedecer estos 2 mandamientos. Nadie puede amar a Dios con todo en el día ni por un segundo. Nadie cumple este mandamiento ni por lo mínimo que sea. El ser humano vive violando los 2 mandamientos de la ley todo el tiempo. Ese es el gran pecado que tenemos como seres humanos. Pero es aquí donde entra la esperanza. Es aquí donde entra el evangelio de Cristo. Cristo vino, se hizo hombre, cumplió en su totalidad como hombre. ¿Para qué? Para obedecer perfectamente la ley y para luego ir a morir a la cruz para pagar por todas nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y ahora Cristo a través del evangelio promete pues limpiarnos, o sea, poner su justicia perfecta en nosotros. O sea, esto va a hacer que si tú te rindes, Él atribuye la justicia. A toda persona que se arrepienta en fe, le atribuye su justicia y tú, como eras corrupto, ahora te haces una persona que pareciera que cumplió la ley a la perfección, cumplió los mandamientos a la perfección. Entonces quedas justo ante el Padre si Cristo te perdona, si Cristo te da su justicia. Entonces el Señor le dijo al escriba que estaba entendiendo: no estás lejos del reino de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, amigo o amiga que no eres de Cristo, que estás escuchando ahorita, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo para que el Espíritu Santo dé convicción y venga arrepentimiento y fe y creas y te conviertas a Cristo?
para que comiences a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Porque nadie puede amar a Dios como es debido, a menos que Dios te cambie tu corazón, ese corazón orgulloso, ese corazón incrédulo, ese corazón egoísta, te lo cambie por un corazón receptivo, un corazón creyente, un corazón obediente y amante a Dios. Ezequiel lo dice. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26 y 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu de nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Solo Dios puede hacer esta obra. Solo Dios puede hacerlo. Por eso tienes que rogar, escuchar el Evangelio y rogarle al Señor constantemente que Él haga la obra en ti, que Él te lleve a que rindas tu vida a su señorío, porque solos podemos ser salvos si rendimos nuestra vida a Cristo, para que Él haga la obra, para entonces tú puedas amar a Dios y hacer esas buenas obras y obedecer sus mandamientos, amando al prójimo. Entonces el escriba, aquí estamos viendo que vio su necesidad al Cristo hablarle, pero le faltaba algo. Por eso decía, está cerca. Le faltaba algo, era rendirse a Cristo. Y eso es lo que tienes que hacer cuando no eres de Cristo. Así que escucha el Evangelio una y otra vez y ruega que Dios haga la obra en ti, porque Dios ha prometido a todo aquel que venga ante su trono de gracia, clamando perdón, clamando misericordia, rendido a sus pies, no rechazarlo. Él ha prometido no rechazarlo. Ahora, para ti, cristiano, si tú has perdido la perspectiva, vuelve y ama a Dios como es debido. Recuerda, el amor verdadero es sacrificial. Si tienes que dejar cosas o conductas que afecten tu relación con el Señor, déjalas. Renuncia y ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Porque si amas a Dios con todo tu ser y amas a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido los mandamientos. Porque el que ama a Dios y al prójimo cumplirá los mandamientos morales de Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Si tú no estás amando, a lo mejor no lo estás haciendo, no es evidente. No es evidente que has conocido a Dios. Entonces, amando a Dios y a los demás, estarás agradando a Dios. Entonces, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, aunque no podemos hacerlo perfectamente hoy por hoy, no podemos, pero sí lo hacemos sinceramente. Es por eso que anhelamos, fíjense, anhelamos ese día en el que el Señor venga y elimine todo eso que ofende a Dios. El cristiano verdadero anhela que esto venga para que ya por siempre glorifique a Dios, para que no hayan esos ratos en que, wow, te das cuenta que eres inmerecedor y que estás ofendiendo a Dios y te incomode, pero Él va a luchar, el cristiano va a luchar, va a estar luchando, no solo va a pensarlo y ya no, va a luchar día a día por quitar todos esos ídolos que intentan ocupar el lugar de Dios. El cristiano se va a resistir, es el verdadero cristiano, se va a resistir a que no sea arrastrado por los deleites de este mundo, las seducciones de este mundo, por sus valores, porque todo esto va en contra de Dios. Ahora, el que está siendo arrastrado por el mundo tiene que saber que tristemente es del mundo y que no es de Dios. Porque mucha gente se deleita en las cosas del mundo, pero Juan dice que el amor del Padre no está en él cuando amas al mundo. Entonces el verdadero cristiano se arrepiente cuando cae, se arrepiente cuando se da cuenta que está cayendo o que está en el orgullo o que está en el egoísmo, que no ha amado a los hermanos, que sigue haciendo cosas. Entonces él se arrepiente por no haberlo hecho correctamente, vuelve al camino, porque la vida del cristiano pues es una vida de constante arrepentimiento, lo dice la palabra. Eso caracteriza al cristiano, porque el que no es cristiano no se va a arrepentir y lo va a repetir y repetir, pero el cristiano no se va a arrepentir, no va a volver a hacerlo. Es el deber. Entonces, Cristo, para que podamos amar a Cristo, Él debe ser nuestro todo. Debe ser nuestro gozo, debe ser nuestra alegría, debe ser nuestro tesoro. Debemos amar su palabra, debemos amar a su iglesia, o sea, a todos los que son regenerados, no solo a unos. Y también debemos anhelar a que otros conozcan a Cristo como lo conocimos. Entonces, de esa manera amamos a Dios con todo. Amamos a Dios con todo, porque esto es un asunto del corazón, no es hipocresía, no es apariencia, es un amor ferviente, un amor apasionado por todo lo que ha hecho Dios en nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que es algo glorioso lo que Dios Trino ha hecho en nosotros, y esto nos va a llevar a amarlo
porque ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos la gracia necesaria para poder enfocarnos en obedecer, en seguir sus pisadas, y si caemos, levantarnos y volver para que día a día vayamos creciendo, porque estas cosas que nos pasan a veces nos sirven para no volver a caer, nos está formando el Señor, pero que sigamos adelante, que vivamos vidas santas para que glorifiquemos su santo nombre. Así que esta es la manera, hermanos, en que debemos amar, así como dice el título, que cómo puedo amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Esta es la manera, hermanos. Espero que Dios obre en su corazón, que obre en mi corazón, que sean edificados como iglesia, y los que no son, que rindan su vida al señorío de Jesucristo. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.